Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Buenas, bienvenidos y bienvenidas. Desde la asignatura de Educación Física y Diversidad del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos una serie de podcasts sobre igualdad de género en educación física. En este episodio, titulado El marcador invisible, género y educación física, vamos a analizar un tema clave: cómo los estereotipos de género siguen presentes en las clases de educación física y cuál es el papel del profesorado en su reproducción o transformación. Para ello, contamos con tres voces con diferentes perspectivas: un investigador de educación física, un analista social del deporte y un profesor de secundaria, que aportará la visión del aula. Y para empezar, os lanzamos una pregunta: ¿es realmente la educación física un espacio neutral o seguimos reproduciendo desigualdades de género sin darnos cuenta? Muchas veces pensamos que la educación física es una asignatura neutral, donde todos los estudiantes participan en igualdad de condiciones, pero ¿realmente es así? La investigación muestra que no necesariamente. Diversos estudios señalan que el profesorado puede actuar como agente reproductor de estereotipos de género, muchas veces de forma inconsciente. Por ejemplo, una revisión de Alvariñas, Villaverde y Pazos González en 2018 explica que, aunque el alumnado percibe al docente como una figura neutral, en la práctica diaria existen múltiples mensajes implícitos que transmiten expectativas diferentes para chicos y chicas. Estos mensajes forman parte de lo que se conoce como currículo oculto, es decir, aquellas normas, valores y expectativas que se transmiten en el aula sin aparecer explícitamente en el currículo oficial. Así es, esto significa además que el género no está solo presente en lo que se enseña, sino también en cómo se enseña. Las expectativas del profesorado, la forma de dar feedback o incluso el tipo de actividades que se priorizan pueden reforzar la idea de que en ciertos deportes o habilidades son más apropiados para un género que para otro. Un ejemplo muy ilustrativo aparece en el estudio de Price y Bullingham en 2022. En este trabajo se pidió a docentes que completaran una historia sobre una persona llamada Alex, que quería dejar el fútbol para dedicarse a la danza. El resultado fue muy significativo. El 92% de los participantes asumió automáticamente que Alex era un niño. Además, cuando imaginaban que era un chico que quería bailar, lo describían como débil o afeminado, mientras que si pensaban que era una chica que jugaba al fútbol, la describían con rasgos masculinizados. Es decir, incluso antes de que empiece la clase, ya existen expectativas implícitas sobre lo que chicos y chicas deberían hacer en educación física. Y esto es importante porque demuestra que el problema no se limita a los contenidos o a los modelos pedagógicos utilizados. De hecho, investigaciones recientes señalan que incluso cuando se aplican metodologías innovadoras, como el modelo de educación deportiva, los estereotipos pueden mantenerse si el profesorado no cuestiona sus propias creencias sobre el género. En otras palabras, cambiar la metodología no es suficiente si no se acompaña de una reflexión crítica sobre las expectativas y los estereotipos que influyen en la práctica docente. Después de ver cómo el profesorado puede reproducir estereotipos a través del currículo oculto, surge una pregunta importante: ¿cómo se traducen esos estereotipos en la práctica diaria de la clase de educación física?
La literatura científica muestra que existe una interacción pedagógica desigual según el género. Diversos estudios indican que los docentes interactúan más con los chicos y tienen expectativas más bajas sobre el rendimiento físico de las chicas, incluso cuando su desempeño es similar o superior, según nos muestran Alvariñas, Villaverde y Pazos González en 2018. Esto provoca que a los chicos se les exija mayor rendimiento o competitividad, mientras que con las chicas se adopta una actitud más protectora o permisiva. Al igual que ha comentado mi compañero, esta situación también se explica por lo que algunos autores denominan el capital físico. Según el estudio de Price y Bullingham, en educación física se valora especialmente un tipo de capital físico asociado a cualidades tradicionalmente masculinas, como la fuerza, la velocidad o la competitividad. Cuando estas capacidades se convierten en los principales criterios de éxito de esta asignatura, quienes se ajustan más a ese modelo reciben mayor reconocimiento y visibilidad. Esto tiene consecuencias directas en la jerarquía de contenidos dentro de la educación física. Deportes competitivos como el fútbol o el baloncesto suelen tener un estatus más alto dentro de la asignatura, mientras que actividades expresivas como la danza o la expresión corporal se perciben como menos importantes. De hecho, el estudio indicado anteriormente muestra que muchos docentes consideran que un alumno con perfil de estrella deportiva debería evitar actividades consideradas femeninas para no perjudicar su estatus dentro del grupo. En definitiva, las expectativas del profesorado y los criterios con los que se valora el rendimiento físico pueden generar una jerarquía implícita entre actividades y entre estudiantes. Después de analizar cómo las expectativas y las interacciones docentes pueden generar desigualdades en el aula, surge otra cuestión importante. ¿Cómo interpretan los profesores la menor participación de las chicas en las clases de educación física? Pues diversas investigaciones muestran que cuando las alumnas participan menos en educación física, muchos docentes tienden a explicar esta situación apelando a factores externos. Por ejemplo, el estudio de Castejón y Jiménez en 2015 señala que algunos profesores atribuyen la menor implicación de las chicas a su supuesta falta de interés, a hábitos sedentarios o incluso a la educación que reciben en casa. Este tipo de interpretaciones desplaza el foco del problema fuera del aula y reduce la autocrítica sobre la propia metodología docente. Este fenómeno también se puede observar en investigaciones realizadas en distintos contextos culturales. Por ejemplo, el estudio de Macroni en 2025 muestra que muchos profesores interpretan la menor participación de las alumnas como consecuencia de factores o socioculturales, como las normas familiares o la presión social relacionada con la imagen corporal. Desde esta perspectiva, el alumnado llega al aula con un conjunto de disposiciones u hábitos que condicionan su relación con la actividad física. El problema es que cuando el profesorado explica la desigualdad únicamente a partir de factores externos, se limita su capacidad de intervención pedagógica. En lugar de cuestionar la organización de la clase, los contenidos o la forma de evaluar, el docente adopta una posición más bien reactiva. De hecho, algunos estudios señalan que muchos profesores consideran que romper los estereotipos de género es algo que debería abordarse fuera del horario curricular, por ejemplo, a través de actividades extraescolares. En definitiva, cuando los docentes atribuyen las desigualdades únicamente a factores externos, se corre el riesgo de perder de vista el papel que tiene la propia práctica educativa en la reproducción de estos estereotipos. Pasando a la siguiente cuestión, ¿es la separación entre chicos y chicas una solución pedagógica o, por el contrario, puede reforzar los estereotipos de género? Pues en este sentido, varios estudios muestran que una parte importante del profesorado considera que separar a chicos y chicas puede facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, el estudio de Castejón y Jiménez en 2015 encontró que el 83,3% del profesorado estaba de acuerdo con separar al alumnado por sexos en las clases de educación física, ya que pensaban que de esta manera las chicas participarían más al no sentirse intimidadas por el dominio físico de los chicos. Bajo mi punto de vista, esta medida también puede tener efectos contraproducentes, ya que cuando se separa sistemáticamente al alumnado por sexo, se refuerza la idea de que los chicos y las chicas tienen capacidades físicamente inherentes diferentes, lo que puede consolidar los estereotipos en lugar de cuestionarlos. Además, investigaciones recientes muestran que esta percepción suele intensificarse a medida que el alumno crece. Por ejemplo, el estudio de Macroni, en 2025, señala que muchos docentes consideran que a partir de la pubertad las diferencias entre chicos y chicas se hacen más evidentes, lo que justificaría la segregación para evitar la rudeza de los chicos o la timidez de las chicas. No obstante, el problema es que este tipo de decisiones pedagógicas
pueden invisibilizar desigualdades más profundas. Aunque en muchos países existen leyes y políticas educativas orientadas a la igualdad de género, esto no significa que la igualdad se haya alcanzado realmente. Desde esta perspectiva, diferentes autoras hablan sobre lo que llaman el velo de la igualdad. Estas son Merma y Molina, en 2022, y este concepto se refiere a la creencia de que la igualdad ya está conseguida, simplemente porque existen normas o políticas que la promueven. Sin embargo, los estereotipos siguen presentes en las prácticas cotidianas. Después de analizar cómo los estereotipos de género pueden reproducirse en las clases de educación física, a través de las expectativas del profesorado, la interacción en el aula o incluso la organización de las actividades, surge una cuestión fundamental. ¿Qué puede hacer entonces realmente el profesorado para reducir estas desigualdades y promover una educación física más inclusiva? Pues es una gran pregunta, ya que una primera línea de actuación tiene que ver con la formación del profesorado y el desarrollo de una conciencia crítica sobre los estereotipos de género. El estudio de Castro García, en 2024, junto con otros autores, muestra que muchos docentes se consideran sensibles a la igualdad de género, pero en la práctica siguen reproduciendo ciertas dinámicas estereotipadas. Esto indica que la sensibilidad declarada no es suficiente, sino se acompaña de herramientas pedagógicas que permitan identificar y cuestionar las desigualdades en el aula. En esta misma línea, varios autores defienden la necesidad de incorporar una pedagogía feminista crítica en la formación del propio profesorado. Según Castro García, este enfoque permite analizar cómo las estructuras del sistema educativo y el currículo oculto o las masculinidades hegemónicas influyen en las prácticas docentes. Trabajar estos aspectos desde una formación inicial y permanente del profesorado puede ayudar a transformar las dinámicas que reproducen desigualdades en educación física. De hecho, otra estrategia importante consiste en diversificar los contenidos y las prácticas motrices que se trabajan en clase, evitando que ciertas actividades se asocien automáticamente a un género determinado. Un ejemplo que es muy interesante es el estudio de García, de Bes y Beltrán Garrido, en 2024, sobre el uso de la percusión corporal o body percussion en educación física. Esta práctica combina ritmo, movimiento y coordinación sin estar asociada culturalmente a un género específico, lo que facilita la participación de chicos y chicas en igualdad de condiciones. En esta misma línea, los resultados del estudio muestran que la práctica de percusión corporal redujo emociones negativas como la depresión, la ira o la fatiga y aumentó el vigor en ambos sexos, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Esto sugiere que introducir actividades motrices menos estereotipadas puede favorecer experiencias positivas y más inclusivas para todo el alumnado. Esto es completamente cierto, aunque sí que es verdad que algunos autores advierten que la innovación metodológica por sí sola no garantiza esta eliminación de estereotipos. Diversos estudios analizaron la relación entre el uso del modelo de educación deportiva y los estereotipos de género en docentes de educación física, y los resultados mostraron que no hay diferencias significativas entre los niveles de estereotipos entre docentes que utilizaban este modelo y aquellos que no lo utilizaban. Esto demuestra, efectivamente, que cambiar la metodología no es suficiente si no se acompaña de una intención explícita de trabajar la equidad de género dentro de las clases. Es decir, el profesorado debe reflexionar no solo sobre qué contenidos o modelos utilizar, sino también sobre cómo organiza las actividades, cómo distribuye la participación o cómo se evalúa el rendimiento del alumnado. En definitiva, promover una educación física más igualitaria no depende de una única estrategia, sino de un conjunto de cambios en la formación docente, en los contenidos que se trabajan y en la forma de organizar las clases. Solo a través de una reflexión crítica sobre nuestras prácticas educativas podremos convertir la educación física en un espacio donde todos los estudiantes puedan participar y desarrollarse sin las limitaciones de los estereotipos de género. A lo largo de este episodio hemos visto que la educación física no es un espacio completamente neutral. Las expectativas del profesorado, el tipo de actividades que se priorizan o la forma en la que se organiza la clase pueden contribuir, muchas veces de manera inconsciente, a reproducir estereotipos de género. Es por ello que la investigación muestra que estas desigualdades aparecen en distintos niveles, desde las expectativas sobre el rendimiento de chicos y chicas hasta el valor que se otorga a determinados contenidos dentro de la asignatura. Además, aunque el marco legislativo promueva la igualdad, los estudios señalan que todavía existe una gran brecha entre la igualdad formal y la igualdad real en las prácticas educativas. Por esto es fundamental cuestionar que el currículo oculto y reflexionar críticamente sobre nuestras propias prácticas docentes. Al mismo tiempo, también hemos visto que existen oportunidades para transformar esta realidad, diversificar los contenidos, introducir prácticas motrices menos estereotipadas y formar al profesorado en perspectiva de género.
Esto, con todo ello, puede ayudar a construir clases de educación física más inclusivas. En definitiva, el reto no es solo enseñar deporte o actividad física, sino crear espacios educativos donde todo el alumnado pueda participar, disfrutar y desarrollarse sin las limitaciones de los estereotipos de género. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que este análisis os haya ayudado a reflexionar sobre el papel que tiene la educación física en la construcción de una sociedad más igualitaria. Nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Hasta luego. El contenido de este podcast ha sido generado y grabado por Mario Pradillo, Luis García, José Antonio Cortés y Jorge Domingo. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, conocida en redes como @educacionfísica_y. La canción ha sido compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro, a quien podéis encontrar en TikTok como @sir_mer. La idea original del podcast pertenece al grupo de alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente Campus Coeduca, #Gafas para la Igualdad, creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad.